El título 12 de Chivas, en una radiografía de números, fue tercero en la tabla, lo decía Jorge Pietrasanta. Tuvo 7 victorias en el torneo, 6 empates, 21 goles a favor, fue sexto en ese rubro. Por ahí la efectividad de gol 8.7%, pero algo que mencionaba mucho también Pietrasanta en ese equipo, una cualidad. La efectividad en pases 82.5%, segundo en la liga, un equipo que generaba fútbol y que llegaba y que jugaba además con un estilo que le agradaba al público, a la afición en Guadalajara. Escuchemos a Matías Almeida hablando también de la polémica en la final contra Tigres y todo lo que se ha hablado de aquella final, y también Osvaldo Alanís hablando sobre el mismo tema. Porque Chivas también tiene detractores, obviamente tiene los americanistas sobre todo se encargan mucho de criticar lo bueno que hace Chivas, y mucha gente dice que el campeonato que tú ganaste hace 3 años lo ganaste de la mano de un árbitro, empujado por el arbitraje. A 3 años, ¿qué reflexión le puedes dar a esos detractores? Y yo creo que habría que analizar más profundo. Creo que durante ese campeonato nos fracturaron un jugador, no nos cobraron algunos penales. El campeonato anterior que nos elimina el América, creo que no nos cobraron un gol, no nos cobraron penales, nos expulsaron gente, entonces hay que ver. Digo que siempre la autocrítica es buena. Seguramente si hubiese estado el VAR, hay que ver qué hubiese pasado con ese supuesto penal. Ahora, por ahí, si había un VAR, hubiésemos tenido más posibilidades en otros torneos. Yo creo que cuando hablan así, digo, menos mal que no había un VAR, porque creo que hubiésemos ganado 2 torneos. Hubiésemos ganado 2 torneos, porque a mí no me gusta ser ayudado. La verdad que no. Y el que sabe que es ayudado y no dice nada, y ser parte de ese mundo de ayuda es feo. Del penal que no marca Santander, no sé cómo lo viste tú, cómo lo viviste y qué sentiste cuando te diste cuenta que no se marca la falta. Lo vi como que podía ser que se había tirado, como que también le pudo haber medio pegado, pero no lo ves tan claro, porque te digo que la jugada es muy rápida, tú estás haciendo tu labor. Ya después cuando la repetición, pues ves que sí, al final pudo haberse marcado como falta, pero así en la vida y al final fue un error, se equivocó y ni modo. ¿Tú crees que de repente se le tiró de más a Chivas por esa jugada que, bueno, les favoreció en esa ocasión? Sí, digo, siempre va a querer generar polémica y más la gente que no estaba de acuerdo que Chivas ganara. Al final sabemos que así como tiene muchos millones de aficionados, también tiene gente en contra. Pero, pues sí, es que hay que cambiar algo que era imposible de cambiar. Es el pasado, no se puede cambiar. Y toda esa gente pues era una frustración también de que Chivas estuviera logrando algo. Y hubiera habido todavía muchos más factores que teníamos la posibilidad. No es como que con ese gol nos ganaba Tigres y ya va. Entonces, son parte de la gente que va a estar en contra o que no comparte el triunfo de Chivas. Bueno, ahí están las impresiones tanto de Matías Almeida como de Osvaldo Alanís hablando del tema del arbitraje. Jorge Pietrasanta, ¿tú querías decir algo específicamente sobre esta situación? Sí, puntualmente, porque dicen mucho que con ese penal y si se hubiera marcado, Tigres hubiera sido campeón. Para empezar, era para el empate, ¿eh? O sea, lo que significaba tiempos claro. extra. No era para que obtuvieran el título, o tuvieran el título. Una jugada bien complicada, porque inclusive se marca fuera de lugar. No sé si se recordarán cuando Damián Álvarez recibe la pelota punteada por Ismael Sosa. Está tan apretada de saber qué fue primero, si puntear o viene la falta. Y otra situación más, David, Paco y José Luis. Inclusive en el partido de ida, pudieron haber echado a Aquino y no lo hicieron. También a André Pierre Gignac y no lo hicieron, ¿no? Y lo que ya conocemos de siempre de Nahuel. Esas situaciones no se ven, que fueron previas en el partido de ida. En la vuelta sucede esto, que además si se hubiera marcado el penal y lo hubiera anotado Tigres, era para ir a tiempo extra. Nada más puntualizar estas cositas para toda la gente de Tigres, sobre todo que se va encima y que dice que Santander y que Chivander y no sé qué tantas tonterías.
Sí. A ver, Paco, está claro obviamente que hubo una jugada polémica y que luego lo veíamos por televisión y habíamos dicho que había un claro penalti en favor de Tigres que tenía que marcarse. Pero ¿realmente eso es suficiente para manchar el título del Guadalajara? No, no. Esto es fútbol y afortunadamente de esa jugada podremos hablar los siguientes 50 años, se va a hablar siempre, como de muchas otras jugadas. Esto es fútbol. No, el mérito del título a Chivas nadie se lo puede quitar, nadie. Porque, como bien decía Pietra, ¿por qué jugaron el partido de vuelta en el estadio de Chivas? Bueno, porque quedó mejor en la tabla que Tigres. Y para llegar a la final, bueno, tuvo que pasar cuartos de final y eliminar también en semifinal a su rival y llegar a esas instancias. Yo creo que Chivas ganó el título de liga con todos los méritos. Se va a hablar de lo que hizo el arbitraje a favor, en contra, pero quedará en el tintero, como anécdotas nada más. Yo creo que el mérito nadie se lo puede quitar a Chivas. Sí, de acuerdo. Por más que se especule sobre esa situación. Hablaba José Luis Matías Almeida de que Chivas fue un equipo castigado. Yo le preguntaba también si finalmente los árbitros no suelen ayudar, como aparentemente ocurre en muchas ligas del mundo, a los equipos grandes. Si en México no apoyan tanto al América como a Chivas, cuando tienen una decisión complicada o delicada. ¿Tú cómo sentiste aquella temporada, José Luis? Mira, lo platicamos con Matías, sí había de repente muchísimas llamadas dudosas en contra de nosotros, lo mencionaba él, la fractura al jugador, a Brizuela, era bastante polémico. Matías sufría mucho en eso, le molestaba muchísimo que a la Chivas se le marcara tan difícil y tan en contra, ¿no? Yo, la verdad es que te has fijado, nunca hablo del arbitraje, nunca opiné del arbitraje, no me considero que se deba de hablar de eso, no, yo no vierto ninguna opinión sobre ese tema, pero sí Matías sentía siempre que al equipo, tanto en decisiones, ¿te acuerdas cuando una vez lo expulsan en el túnel jugando contra el América por una situación con Peláez? Sentía que a las Chivas no se le tenía el respeto de un equipo grande, él viniendo de River y tratando de dar a entender que el manejo sobre un equipo grande debe de ser de mayor peso. Él sentía que las Chivas no tenían ese peso específico como institución. De acuerdo. Ahora, bueno, un equipo grande como River, sí. Pero rápidamente digo, y lo dejo claro, porque muchas veces se ha especulado y el hecho de que Matías haya dirigido a los dos, Chivas es mucho más grande que River, Chivas es mucho más grande que River. Chivas nunca ha descendido. Claro. Y River ya descendió. Pero, yo creo que sí, pero ahí también, queda, Chivas se cuece aparte. Sí, de acuerdo. Yo le preguntaba a Matías si el hecho de que él vivió el descenso con River y luego lo subió entrenándolo, si eso no le daba mayor credibilidad al fútbol argentino, que descendiera un equipo con el poder de River Plate. Pero él dice que los directivos de la AFA de ese entonces le pusieron la mano, el dedo encima a River Plate y lo hundieron hasta que descendió. En fin, en todas partes se cuecen habas. Vamos a una pausa y regresamos.